Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En la fecha en matemáticas vamos a trabajar con triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras. La capacidad que se pretende lograr es resolver situaciones problemáticas que requieran la aplicación de funciones trigonométricas. El teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa, ¿sí? Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Recordarán ustedes que de la clase pasada, estos dos lados que son los más cortos son denominados catetos y el lado más largo es hipotenusa, ¿sí? El teorema de Pitágoras se aplica siempre que tenemos triángulos rectángulos, solo en esos casos. Y el triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto, ¿sí? Enfrente del ángulo recto está la hipotenusa y adyacentes a ese ángulo recto están los catetos. Y el teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vemos a continuación algunas actividades en las cuales se aplica el teorema de Pitágoras. La primera actividad dice: verifico si los lados pertenecen a un triángulo rectángulo, empleando el teorema de Pitágoras. Recordamos aquí que este es nuestro triángulo rectángulo. Los lados más cortos son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que nos afirma el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos también elevados al cuadrado cada uno, ¿sí? Tal así que si la hipotenusa representamos con la letra A y los catetos respectivamente con B y C, tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? En esta actividad, la A siempre vamos a utilizar para representar hipotenusa y B y C a los catetos. El primer ejercicio dice: dados C igual a 15 centímetros, B igual a 20 centímetros y A igual a 25 centímetros, ¿sí? Recordamos siempre que el lado más largo sería la hipotenusa. Si tenemos aquí nuestro triángulo, ¿sí? Este es mi ángulo recto. Enfrente estaría mi hipotenusa, que es el lado más largo, y los otros dos serían los catetos. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Reemplazamos por los datos. A es 25, entonces sería 25 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. 25 al cuadrado nos da 625, 20 al cuadrado nos da 400 y 15 al cuadrado 225. Sumado 400 más 225 nos da 625 y vemos que se cumple esta igualdad. Se cumple de que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto entonces nos da la pauta de que los teoremas pertenecen a los lados, pertenecen a un triángulo rectángulo, ¿sí? En el ejercicio 2 tenemos como dato A igual a 5 metros, B 4 metros y C 2 metros. Si aplicamos aquí nuestro teorema de Pitágoras, que dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, tenemos que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16 y 2 al cuadrado es 4. 16 más 4 nos da 21 y 21 no es igual a 25. Entonces, en este ejercicio podemos afirmar de que los lados no pertenecen a un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque siempre que los lados pertenezcan a un triángulo rectángulo, debe cumplirse esta igualdad que afirma el teorema de Pitágoras. Y cuando no se da, es porque no pertenece. En el ejercicio C tenemos como datos A 40 metros, B 32 y C 18, ¿sí? Reemplazamos en nuestra fórmula del teorema de Pitágoras A 40, B 32, C 18, resolvemos sus cuadrados, sumamos y vemos que nuevamente no coincide, ¿sí? Entonces aquí siempre que no se da esta igualdad es porque los lados no pertenecen a un triángulo rectángulo. Siempre que pertenezcan a un triángulo rectángulo necesariamente debe cumplirse esta igualdad. Y el ejercicio D nos da como dato A 45 metros, B 27 metros y C 36 metros, ¿sí? Reemplazamos en nuestra fórmula del teorema de Pitágoras.
Entonces A sería 45 al cuadrado, B 27 al cuadrado y C 36 al cuadrado. Resolvemos sus cuadrados. 45 al cuadrado nos da 2025, 27 al cuadrado 729 y 36 al cuadrado 1296. 729 más 1296 nos da 2025 y vemos que se cumple la igualdad. Entonces los lados en este caso pertenecen a un triángulo rectángulo, ya que se cumple esta igualdad, ¿sí? Entonces si ubicamos esto en un triángulo tendríamos esta situación, ¿verdad? La hipotenusa 45 y los otros catetos con sus medidas correspondientes.